Y de verdad que tiene bastante sentido estos pasos porque es toda una metodología para crear líderes. Es toda una investigación que se hizo en más de 30 países y hoy la quiero compartir. De manera que bienvenida Ana, Belén, Blanca Ligia, Caterín, Cecilia, Claudia Patricia, Claudia Rocha, Constanza, Francisco Gustavo, Isabel, Josefa, Julio Andrés, Laura, Ligia, Lisette, Lucía, María Claudia, María Fernanda, María Muñoz, María Janet, Marta Franco, María Victoria, Melquisedec, Mónica, mi querida compañera de la vida, Mónica Martínez, Oscar Luis Muñoz, Patricia Romero, Psipabe, Rocío Calentura, Jimmy Torres y Janet Parada. Es un gusto, un honor muy grande tenerlos acá y pues decirles que si quieren la grabación de esta conferencia y de otras más, se inscriban en mi página octavioescobar.com. Lo mismo si están interesados en nuestras herramientas. Hoy vamos a hablar de un proceso muy lindo, un proceso que parte de un paradigma muy interesante. Los líderes no nacen, se hacen. Entonces nuestra primera tarea es enfocarnos en conocer cómo es que funciona este modelo y cuáles son esos pasos. Entonces tenemos dos cosas aquí interesantes. Algunos ya han estado en las conferencias sobre Checkpoint 360, una estupenda herramienta para evaluar líderes en 8 macrocompetencias y 18 competencias que ustedes las pueden observar ahí. Pero hoy me voy a enfocar en algo interesante, es tomando esta herramienta, cómo crear paso a paso un líder más exitoso y carismático. Parten entonces estos autores, Bob Haney, Jim Sirvascu y David McCain, de cómo podemos desarrollar tanto la parte interna, profunda, espiritual, ética, como la parte externa y comportamental para transformarnos en un líder carismático. Este libro, que pronto estará disponible en español, aquí tengo yo la portada de la primera edición que apenas se está distribuyendo en América Latina, está empezando a distribuirse, pero lo que quiero compartir con ustedes es algo muy interesante. Yo leí, disfruté mucho la edición en inglés, Leadership Carisma, y de ahí intento compartir 18 puntos claves para que ustedes puedan, tanto en sus empresas como en lo personal, desarrollar un proceso de liderazgo. Y compartirles que podemos todos mejorar nuestra capacidad humana, nuestras competencias de líderes, dado que los líderes son los que mueven las empresas, mueven el mundo y en general los responsables de las cosas buenas o malas que le pasan al planeta. Entonces, entre más fuerte sea nuestro liderazgo, pues más vamos a poder trabajar desarrollando las metas que tenemos como sociedad y como comunidad. Entonces, esta investigación sobre el liderazgo carismático la hicieron los dos fundadores de Profile, uno de ellos ya fallecido, y David McCain, un extraordinario líder irlandés, buscando en muchos países qué era lo que hacía que los líderes triunfaran. En otras palabras, cuando uno se hace una pregunta y busca la respuesta, muchas veces encuentra algo interesante, ¿no es cierto? Que es, podemos definir qué caracteriza a los líderes más brillantes del mundo y luego podemos, extractando esas características, proyectarlas en un modelo de entrenamiento, ¿ok? Entonces, digamos que esa es la tarea que quiero compartir esta noche. Lógicamente que en una conferencia tan breve, pues apenas podemos como dar la parte básica, pero yo creo que les van a quedar unas ideas interesantes. Lo primero es, podemos medir las competencias que definen liderazgo. Lo segundo es, los líderes no nacen, se hacen. Algunas personas tienden a crear la idea de que uno nació líder
y ya, no tiene nada que hacer. Pero realmente es un proceso de vida, un proyecto de vida que tenemos que hacer, y con las herramientas adecuadas y con el entrenamiento adecuado tenemos que seguir 4 etapas para transformarnos en líderes carismáticos, de manera que esa es como nuestra primera tarea, ¿no es cierto? Tomar esa decisión de ser líderes carismáticos es el primer punto. Es decir, el primer punto tiene mucho que ver con el proyecto de vida. No se puede crear este proceso de transformación si no he tomado una decisión firme y clara de ser un líder con carisma, un líder carismático, es decir, una persona que brille, que se destaque, que deje huella y que impacte la vida de las personas. Entonces hay un primer paso que no es accidental, ni porque me tocó, ni porque fue a la brava, ni porque yo no sabía, ni porque estoy traumatizado, sino es una decisión de adulto, de una persona que dice: quiero, me propongo en mi proyecto de vida ser un líder que impacte la comunidad. Eso muchas personas no necesariamente lo tienen que hacer. Otros sí, de manera que lo primero que nosotros tenemos que hacer es ofrecerle a las personas la oportunidad de decidir si quieren ser líderes carismáticos o no. En otras palabras, para trabajar un proceso de consultoría, la primera pregunta es: ¿tú quieres ser un líder fuerte que deje huella? ¿Alguien extraordinario? Bueno, entonces si tomamos esa primera pregunta como contestada afirmativamente, pasamos al segundo punto. El segundo punto es construir las bases del carisma, es decir, llenarme de competencias, de fuerzas, de fortalezas que me permitan construir esas bases, es decir, entender que tengo que pasar por un proceso de transformación interior muy fuerte que finalmente va a permitirme crecer en la dirección correcta. Ese es como el punto fundamental. Bien, el tercer punto entonces es cómo afinar el carisma físico. En otras palabras, cómo desarrollar todo un modelo conductual específico del líder. El líder tiene que trabajar, aparte de su parte interna, de sus convicciones, de sus principios y de su ética, una serie de conductas específicas, medibles y observables, que son las que llamamos carisma físico, es decir, lo que tiene que ver con su apariencia, con el impacto que da. Y esto tiene muchísimo que ver con la observación que se ha hecho en muchos países de cuáles son los líderes que triunfan. Es decir, el líder tiene que cuidar su apariencia física, su sonrisa, su comunicación, su toque, su voz, etc. Es decir, hay unas características conductuales que no son las definitivas, por eso está el punto 1 y el 2, sino que son las que desarrollan ante los demás ese punto importante del carisma físico. Y el cuarto punto es crear una persona con liderazgo carismático. Es decir, esos son los 4 puntos que voy a desarrollar y quiero que compartamos muchas ideas dentro de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar a trabajar con la etapa 1 que tiene, ahí vamos a ir enumerando los 18 pasos. Los números que vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, van hasta el 18 y son los puntos que valdría la pena que ustedes tomaran como referencia porque vienen como resultado de una investigación multinacional que desarrollaron los autores del modelo del liderazgo carismático. Entonces, punto número 1, reconocer la importancia del liderazgo carismático. Es decir, si tú no comprendes que esto te puede cambiar la vida, si la gente no entiende que necesita transformar su mirada hacia el liderazgo como algo posible y algo viable y algo importante en la comunidad,
nada pasa. Entonces ese es el punto 1. Y el punto número 2 es conocer el modelo. Yo necesito decir, sí, esto es importante, y luego cómo funciona. Para eso, pues tenemos herramientas muy fuertes, pero necesito entender que existe un modelo de desarrollo de líderes que puede funcionar perfectamente en una persona que no sabe nada de liderazgo, que no se destaca y que quiere transformarse. Eso es lo que entendemos por un modelo de liderazgo. Es decir, no es reconocer que yo ya soy maravilloso y quedarme ahí, sino partir de reconocer mis debilidades, tener un proyecto. Entonces ese primer punto dice así, tiene ética en la importancia del liderazgo carismático. Este punto número 1 tiene una posición ética muy clara, es decir, el líder carismático tiene que asumir una filosofía, una manera de pensar que tenga un fuerte contenido ético. Por eso ahí diferenciaríamos al líder mafioso, al líder malvado, al líder oportunista del líder carismático. El líder carismático tiene una posición ética clara. Muchos líderes parten desde algo que es muy básico y muy profundo en nuestra sociedad, que es una posición religiosa. Otros parten de una posición ética filosófica, pero siempre hay que tener un marco dentro del cual yo me tengo que mover. En otras palabras, sin esa forma de pensar, de mirar la vida, de entender la función que yo tengo dentro del mundo, dentro del planeta, pues estoy sin brújula. Entonces se necesita una brújula de tipo ético, una orientación de hacia dónde quiero ir yo en mi proyecto de vida, cuál es mi destino final, cuál es la misión trascendental que yo vengo a hacer acá. Eso hay que trabajarlo dentro de un modelo de liderazgo carismático. El segundo punto de esta primera, del número 2, digamos el punto B, para no enredarnos con números, es reconocer fortalezas y áreas a desarrollar. Es decir, yo sí entiendo que quiero ser un líder, yo lo tengo dentro de mi proyecto de vida, pero necesito conocer cómo están mis competencias. Parte del proceso del líder es reconocer que hay cosas que no están bien en mi vida. Hay cosas que necesito mejorar, tengo miedos, tengo deficiencias, estoy fallando en comunicación, estoy fallando en mi modelo de liderazgo, estoy fallando en el modelo de cumplir metas. Eso tengo que tenerlo absolutamente claro. Y para eso, tal vez ustedes ya conocen esta herramienta, para los que no, pues se les presento. Existe una herramienta que se llama Checkpoint 360 de la empresa Profiles International. Y esta herramienta es como el puntal. Sin embargo, hoy no me voy a dedicar a hablar de la herramienta, que ya lo he hecho en otras conferencias, sino del modelo de liderazgo, los 18 puntos. Vamos apenas en el primero. Y luego, esta persona que se conoce, ¿qué tendrá que hacer? Tomar acción. Es decir, necesita entender el punto número 2, que es el que estamos viendo en este momento en pantalla. Conocer y desarrollar las macrocompetencias que componen el modelo de liderazgo carismático, que son esas 8 competencias que ustedes ven ahí. Liderazgo propiamente dicho, adaptabilidad, relaciones, manejo de tareas, producción, desarrollo de los demás, desarrollo personal y comunicación. Un líder carismático tiene que tener fortaleza en estas 8 características. Y eso es crítico para poder triunfar. Y lo primero es mirarse, y lo segundo es seguir desde el checkpoint un modelo de coaching, donde yo tengo unos pasos que tengo que construir en cada una de estas 8 competencias. De manera que aquí hay como una tarea fuerte, grande, interesante y larga, pero ustedes pueden trabajarla perfectamente. Y lo otro interesante es que si usted trabaja en una empresa, hay la posibilidad de que esto se lleve como una consultoría en una empresa. Y pasamos al punto número 2, que tiene al segundo paso, que tiene, digamos, los subpasos 3, 4, 5 y 6 de los 18. Entonces, construir las bases
Primera cosa que se encontró, proponerse vivir en el presente. Lo más importante de un líder no es el futuro ni el pasado, ni llorar por el pasado, ni vivir soñando en el futuro, sino vivir en el presente. Es decir, el líder tiene que actuar aquí y ahora. El líder no es cuando yo tenga dinero, cuando me gane la lotería, cuando la situación del país mejore. No. El líder se propone las 24 horas vivir el presente, es decir, el poder del aquí y del ahora. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante tenerlo claro. Entonces la pregunta es, ¿yo dónde vivo? ¿Vivo en el pasado? ¿Vivo en el futuro? ¿O vivo en el presente? Porque lo que realmente tiene impacto es el momento presente. Entonces encontramos que los líderes tienen una visión, miran hacia el futuro, pero ellos saben que donde tienen que trabajar es aquí y ahora. El cuarto punto es visualizar el éxito. Es decir, necesito tener una mirada clara, fotográfica del destino final para dónde voy. Fíjense que eso es interesante con el punto 3. En el presente tengo claro mi visión, para dónde voy. Por eso es que estoy actuando ahora, pero necesito saber cuál es mi éxito, cómo defino el éxito y cómo voy a triunfar. ¿Qué es visualizar? Visualizar es usar mi imaginación para disciplinadamente componer la escena exacta de lo que yo quiero lograr. Y aquí tenemos a uno de los líderes más interesantes, que es Steve Jobs, el difunto fundador de Apple, que él tenía claro el tipo de teléfono que quería. Y la pelea de él era para que sus técnicos lograran entender la visualización que él tenía. Quinto punto, controlar la mente. No puedo vivir lleno de dolores, lleno de miedos, lleno de sufrimientos. Tengo que entender que mi mente, lo que yo pienso, en lo que me enfoco y cómo funciona mi mente, mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad son claves para construir el carisma. Entonces todo esto es un proceso interior muy fuerte. Ustedes tienen que ver que hay un modelo. Aquí todavía no estamos hablando de sonreír, de mirar a los ojos, que son la parte conductual. Esos comportamientos son la parte conductual. Aquí tenemos lo profundo de las bases del carisma. Y el sexto punto es un modelo de éxito de los autores del liderazgo carismático, Hani Shirbasku, para trabajar 15 minutos al día. No se preocupen que ahora les voy a contar en qué consiste este modelo de éxito Hani Shirbasku, que es una especie de metodología que ya voy a compartir sobre cómo logramos diagnosticar y visualizar y disciplinar nuestra mente. Esto es muy interesante, es como una especie de gimnasia, ¿no es cierto? Para las personas que van al gimnasio todos los días, que tiene que trabajar. Y el tercer punto dice proponerse vivir en el presente. Entonces vamos a desarrollar ese tercer punto más profundamente. Fíjense que estamos enumerándolos y luego desarrollándolos. Sanar las heridas del pasado para que no dañen mi accionar. Algo que hemos encontrado, y ustedes me han escuchado algunas conferencias sobre eso, en YouTube encuentran mis conferencias sobre las heridas emocionales y encontramos que hay 3 heridas que bloquean el que yo pueda vivir en el presente: abandono, agresión y abuso. Entonces tengo que hacer un proceso para sanar esas heridas de la infancia que me permiten, libre de esas ataduras y de ese peso, poder vivir el momento presente, disfrutar el momento presente. Estoy leyendo un libro maravilloso de una chilena que se llama Pilar Sordo, Viva la Diferencia. Tal vez los que viven en Chile ya lo han leído y hace muchos años la conocen, pero yo la acabo de descubrir.
Y me impacta mucho cómo Pilar Sordo nos habla de la incapacidad de muchas mujeres de disfrutar a su pareja por estar esperando el príncipe azul, ¿verdad? Es decir, cómo es un atavismo el buscar una persona perfecta, y esa búsqueda del hombre perfecto impide disfrutar el aquí y el ahora de la pareja real con todos sus problemas que tienen en la mano. Pilar indudablemente es extraordinaria, se la recomiendo. Pilar Sordo, viva la diferencia. Aprovechar el poder del aquí y del ahora, es decir, una vez que he sanado mis heridas, entonces me enfoco en ese momento presente. Muy bien, y aquí tenemos pasos interesantes para visualizar el éxito, es decir, quiero detenerme en este punto número 4 y hablarles de lo siguiente. 1. Ejercicios de visualización controlada, es decir, necesito hacer esa gimnasia de imaginar claramente con todo detalle, con olores, colores, sabores, movimientos, etcétera, lo que yo voy a lograr. Luego tengo que enfocar esa visión en el trabajo, es decir, aterrizar lo que estoy haciendo hoy y conectarlo con la visión. Un error que cometen las personas que no tienen este entrenamiento es que se enfocan en, 1, sus dolores, sus miedos, su rabia, y 2, en hacer cosas que no agregan valor. Entonces destinan cantidad de tiempo a comprarle un saco de punticos al perro. Entonces se van todo un día y se pierden en la nebulosa de un centro comercial para perros buscando un saquito divino para el perro. Y en eso gastamos 8 horas completas. De manera que ese es un punto claro, enfocar la visión con el trabajo, conectar. El término enfocar quiere decir aquí estoy mirando yo y allí está la visión, lo que estoy haciendo está relacionado. Por tanto, necesito, y aquí nos recomiendan un libro interesante de Tolle, que es El poder de la hora, un extraordinario libro, y necesito entonces reconocer y controlar mis emociones y disciplinar mi imaginación. Es decir, el éxito implica que mi imaginación ni vuele hacia otros planetas, ni se empiece a enfocar en el pasado. Hay muchas personas que dicen, ay, si yo en lugar de haberme casado con Margarita, me hubiera casado con Paula, qué maravilla que hubiera sido. Y si mi papá no hubiera sido pobre, sino Bill Gates, qué cosa tan linda. Es decir, mi imaginación se pierde y hay un ladrón de la imaginación terrible que se llama el televisor. Cuando yo enfoco mi imaginación en un estado alfa, pero alfa no creativo, sino alfa de atontamiento, la boca abierta, los ojos enfocados y concentrados, y la respiración al ritmo de la respiración de la protagonista de la telenovela. Entonces yo estoy perdiendo mi capacidad mental en algo que me mete dentro de las emociones imaginarias terribles y negativas de un personaje que no va para ningún lado, sino que es una metodología para vender jabón, maquillaje, cervezas, etcétera, etcétera. Entonces es un embobamiento que me incapacita para que mi mente, mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad se enfoquen. Entonces aquí tenemos un principio importante que se llama enfocar. Y ahora entonces vamos a repasar cómo es el modelo de controlar la mente. 1, enfocarse en el éxito, en lo que genera éxito. 2, entrenar el sistema reticular activante. ¿Qué es el sistema reticular activante? Es aquella parte de mi cerebro que me permite enfocarme en algo. Cuando yo les digo que miren a su alrededor y busquen qué cosas rojas ven, algo que tenga color rojo, yo
estoy usando mi sistema reticular activante enfocándolo en algo. Si le digo a un líder, busca oportunidades, él va a enfocar con su sistema reticular activante oportunidades. Pero si el líder dice, necesito encontrar al culpable de mi desgracia, va a enfocar el sistema reticular activante en el culpable de su desgracia. Probablemente lo encuentre para darle un puño en la nariz. Sin embargo, ese tiempo dedicado a enfocarse en lo que no agrega valor, le quita valor y desplaza el momento clave de actuar. Muchos de nosotros perdemos muchísimo tiempo buscando culpables, intentando vengarnos, llorando nuestros dolores, lamiéndonos las heridas y buscando atención y cariño y no enfocándonos en lo que agrega valor al proyecto de vida. Entonces, un punto clave es evitar lo que no agrega valor al proyecto de vida. Eso se puede leer al contrario, pero yo quiero decirlo así en negativo. No hagas lo que no agrega valor. Y por el contrario, lo lógico es enfócate en lo que agrega valor. Si eres un vendedor, ¿cuánto tiempo estás vendiendo frente al cliente, haciendo sonar la registradora? Si eres una madre de familia, ¿cuánto tiempo estás cuidando y alimentando a tus nenés? ¿Cuánto tiempo le dedicas a jugar con tu hijo? Si eres un gerente, ¿cuánto tiempo le dedicas a gerenciar y no hacer otras cosas que no agregan valor? Por eso se necesita, además de amor, asertividad. La asertividad es la capacidad de desechar lo que no le agrega valor al proyecto de vida. Y esto es algo fundamental. Si tú pierdes tu tiempo, que es valioso, en algo que no agrega valor al proyecto de vida, tienes un problema, y es que ese tiempo no lo puedes recuperar. Y tienes el mismo tiempo que tuvo Steve Jobs o que tiene Bill Gates. Y por tanto, el cuarto dato de este punto número 5 es usar el tiempo con enfoque, conciencia de en qué estoy gastando el tiempo. No sé si esto está absolutamente claro, pero es fundamental comprenderlo. Necesito tener claridad de en qué estoy gastando mi tiempo. Eso es parte de controlar mi mente, que la mente me lleve a usar el tiempo en actividades que agregan valor, no en actividades que no agregan valor. Que me invitaron un día a una reunión, me decía el otro día una amiga, es que me invitaron a una reunión para plantearme un modelo fantástico para vender cucharitas de plata y entonces hace uno mucho dinero. ¿Y cuál es tu profesión? No, yo soy fisioterapista. ¿Y qué tiene que ver la cucharita de plata con tu profesión? Nada. Entonces estás simplemente desenfocándote y tu valioso tiempo perdiéndolo en cosas que no agregan valor. Agrega valor para mí ir al cine con mi hijo adolescente, porque ahí compartimos un tiempo que a mí me favorece en mi proyecto de vida. Ahora sí viene el modelo de éxito de Hannes Sirbascu, los autores del liderazgo carismático, y es trabajar durante 15 minutos al día estas 6 etapas. Él dice que hay que tener un folder donde yo escribo. Tengo separado en 6 capítulos, 6 áreas, 6 grupos de hojas con esos legajadores, esas pastas, para uno escribir un inventario de los logros que yo he realizado, lo que hice, en lo que triunfé. ¿Sí? Eso es importante. Miren esto que es clave. Todos los días tengo que dedicarme a leer, a repasar y a escribir las cosas que yo hice bien, que le agregan valor a mi proyecto de vida. ¿Correcto? Es muy importante agarrarme de lo que yo sí pude hacer bien. Segundo, definir las metas en marcha para los próximos 6 meses. Ojo con esto, metas en marcha. Son cosas que estoy haciendo, ejecutando durante estos 6 meses, de aquí a 6 meses.
Tercer punto, definir metas de mediano plazo, de 6 meses a 2 años. Cuarto punto, definir las metas de largo plazo, es decir, de más de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años. Quinto punto, definir sueños, verificarlos, leerlos. Después de que los defines, repetirlos, leerlos, repasarlos. Y finalmente, escribir, repetir y practicar un lema personal. El lema personal es una frase, podemos copiarla, inventárnosla, que tiene muchísimo que ver con mi proyecto de vida y que es mi lema, algo que me impulsa, que yo quiero repetir. Entonces, este modelo, que se llama el modelo de éxito Hani Shirvaskuu, tiene 6 pasos que se hacen en 15 minutos. Todos los días escribes o repasas el inventario de los logros realizados, de tus éxitos, defines metas en marcha, trabajas en tus metas. Hoy estoy trabajando en esto, voy a programar 3 cursos en 3 ciudades, voy a hacer esto, para tal fecha tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Defines metas de mediano plazo, de 6 meses a 2 años, y trabajas sobre esas metas y las miras y las visualizas y las saboreas. Defines metas a largo plazo, defines sueños y lees y repites tus sueños, y luego escribes, repites y practicas un lema personal. A eso le dedicas 15 minutos al día. Es tu gasolina para que puedas tener una claridad de lo que vas a hacer. Entonces, esto que todos están diciendo, excelente, muy bueno, maravilloso, yo digo lo mismo. Y la tarea exacta es que este modelo es el que tienen la mayoría de líderes que se encontraron. O sea, estos señores investigadores encontraron que las personas que triunfaban trabajaban esto. Diferencia entre metas y sueños, me pregunta María. Las metas son cortas, específicas, con una fecha, con una actividad medible. Los sueños son más espectaculares, grandiosos y de largo plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sueño mío es llegar al cielo, poder estar feliz en la presencia de Dios y allá hacer cosas maravillosas, ¿no es cierto? Los sueños son realizables, claro, los sueños tienen que ser realizables, pero son extraordinarios, son grandiosos. Por ejemplo, Steve Jobs se puso como sueño controlar el mercado de la música en el mundo y lo logró. Eso era una cosa extraordinaria, que una empresa de computadores fuera el mayor vendedor de música en el mundo. Eso es una cosa loca. Ellos hacían computadores y él quiso volverse el principal vendedor de música en el mundo. Eso se llama iTunes. iTunes vende millones de canciones. Cuando el mercado estaba en plena depresión, todo el mundo pirateaba, ellos venden. Hizo que desapareciera Napster, exactamente. Muy bien, entonces tenemos aquí esta perla, que es el modelo de Hani Shirvaskuu, los autores del liderazgo carismático. Tercer gran capítulo, que tiene 5 pasos. Afinar el carisma físico. Aquí ya pasamos a enfocarnos en las características conductuales del líder. Fíjense que todo lo anterior era muy profundo, muy de visión, muy de acciones hacia afuera. Aquí ya tenemos la parte conductual. Algo muy interesante que se encontró al hacer la investigación sobre líderes carismáticos en diferentes países es que todos se preocupaban por su imagen, por los gestos, por los movimientos, por este tipo de cosas que vemos aquí. 1. El líder carismático se preocupa muchísimo de crear una primera impresión, de dejar una memoria espectacular en su entrada. Esa primera impresión intenta ser fuerte, demoledora, emocional.
Tal vez ustedes han estado en algún concierto de un gran cantante y se fijan cómo antes tocan otros y de pronto hacen un silencio, se oye una música impresionante, se apaga todo el escenario y de pronto se prende un solo reflector y en el centro del escenario aparece esa figura y empieza a cantar la canción más famosa en un solo de voz. Y eso deja a la gente enloquecida. Eso es parte del modelo del carisma físico, de la parte conductual. El punto número 8 de esta lista de 18, dar la sonrisa carismática. ¿Qué quiere decir eso? Siempre usar esa sonrisa para tocar al otro. Es decir, que la sonrisa se manifieste como una manera de dar afecto, así sea a distancia. Entonces encontramos que los líderes tienen una sonrisa que toca el corazón del otro, no porque la hayan practicado como buenos actores, que pueden serlo, sino porque les sale del corazón. Amar al que está al frente, sonreírle con amor. Entonces lo que el líder hace es no guardarse su afecto, sino proyectarlo a través de su sonrisa. El 9º punto, controlar la mirada. Con los ojos enfocarlos en la persona con la que yo estoy trabajando. Mirar. Y mirar de una manera amorosa, no de una manera que juzgue, sino mirar de una manera que haga que la otra persona sienta que yo estoy interesado en él. Punto 10. El toque carismático tiene que ver con la manera como yo me acerco físicamente, abrazo, saludo, presiono en el hombro, toco. Muchas personas somos muy sensibles al toque. De hecho, entre los novios, entre los esposos, el abrazo y el toque tienen mucho que ver. De manera que aquí hay algo importante, que es dar la mano y acercar y que la otra persona sienta ese toque. El tocar está en nuestra cultura. Es decir, necesitamos, cada cultura tiene su manera de tocar. Por ejemplo, los indios ponen así las manos, ellos las juntan y no tocan al otro. Es muy difícil que ellos saluden de mano, pero hay un contacto de alguna manera y ese toque y ese abrazo. Los franceses dan los 3 besos, ¿no es cierto? Los rusos se besan en la boca, aún los hombres. Entonces, bueno, el 11 es cómo manejo mis gestos. Y en esto hay muchas, muchas cosas escritas. Y es como mis manos, lo que yo hago, genera un movimiento. Hay un cantante que yo admiro porque es una persona bien interesante, inteligente, políticamente activo, que se llama Juanes. Y en el último CD, el video que sacó, Unplugged, grabado en Miami, él, en general, él no es expresivo con el cuerpo. Él no es una persona así pero en Odio por Amor, que es muy interesante, él levanta las manos, ¿no? Cuando dice es tiempo de cambiar, entonces él levanta las manos como para animar a que la gente se levante, y ese gesto, si ustedes ven el video de Odio por Amor que está en YouTube de Juanes, pero no el video de la canción en estudio, sino el video del Unplugged que grabó último, se ve el momento en el que él levanta las manos. Ese es un gesto carismático, es decir, es un gesto de vamos todos juntos, ¿no? De unir. Es el gesto de un líder. Entonces, esto tiene mucho que ver y tiene ya, fíjense que aquí en el capítulo 3 estamos hablando de lo que tiene que ver con la parte conductual. No estamos hablando de
de lo que hay en el fondo, sino de la imagen que yo doy. El video se llama Odio por Amor de Juanes y está en YouTube. Dice, pongan Odio por Amor Unplugged. Es el video del concierto de él grabado en Miami. Y es muy bonito en la medida en que él usa ese gesto, pero son gestos además, en Italia hasta los hombres se besan, muy bien, pues son gestos interesantes, ¿no es cierto? De manera que eso lo tenemos que trabajar con nuestro coach. En el entrenamiento que yo he dado para líderes se trabajan ese tipo de cosas y se genera el entrenamiento. Todo esto junto es lo que funciona. Y aquí viene el grupo cuarto de cómo se crea una persona con liderazgo carismático. Uno es usar el modelo de comunicación carismática, que eso está dado por la herramienta Checkpoint. Es todo un punto, comunicación carismática, escuchar, recibir la información, hacer sentir a la otra persona escuchada, luego hacer preguntas y finalmente ser capaz de llegar a conclusiones gana-gana. Ese es el modelo de comunicación carismática, ¿no? Es decir, generar escucha, preguntar, asegurar la comunicación y finalmente llegar a una conclusión gana-gana. Siempre a través de modelos de coaching, ¿no es cierto? Los comunicadores carismáticos en general utilizan mucho los discursos y en los discursos la pregunta. Pero hay algo muy interesante en el comunicador carismático y es que es capaz de hablar para crear un impacto en el otro. Punto número 13, inspirar su visión. Si tú tienes una visión, como líder, ¿qué tienes que hacer? Compartirla, es decir, tienes que a los demás mostrarles esa visión. Y hay una visión impresionante que a mí siempre me gusta sacar a colación en estas conferencias y es el discurso de Churchill, ¿no? No les puedo prometer a los ingleses antes de la guerra, ¿no? No les puedo prometer sino sangre, sudor y lágrimas. Es decir, él inspira una visión a través del martirio, del dolor, del sacrificio del pueblo inglés al entrar a la guerra. Me pregunta Lisette Gerard, ¿dónde consigue la herramienta Checkpoint? Bueno, por favor, inscríbanse en mi página. Los que no lo han hecho, los invito a que lo hagan ahora mismo, octavioescobar.com. Ahí hay un formulario. Los que quedan inscritos les vamos a mandar la información. Entren en este momento, ahí está en el chat, no es sino que hagan clic, octavioescobar.com, y me dejan sus datos si están interesados en Checkpoint, en este modelo. Inclusive si están interesados en que hagamos una consultoría, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es inspirar? Inspirar es algo que tiene que ver con la parte espiritual y motivar tiene que ver algo con la parte emocional, de manera que yo inspiro cuando digo esto va a ser duro, vas a sufrir, pero va a tener un sentido en tu vida. Eso es inspirar. Y cuando yo digo tú eres bueno, tú eres increíble, me fascina cómo trabajas, me siento feliz contigo, estoy motivando. Entonces, inspirar tiene que ver más con, hace que la persona ascienda hacia ideales nobles, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Jesucristo inspira, ha inspirado a millones de mártires. Pero realmente Jesucristo no es muy motivador, ¿no? Que uno le digan, mira, déjate crucificar, déjate cortar la cabeza. Eso no es motivador, es inspirador. Es decir, eleva el espíritu. El general inspira a sus tropas, no las motiva. Cuando los pone a hacer un hueco o a abrir una zanja, los motiva, ¿no? A ver, el que primero la abra un día de permiso. Pero la inspiración es, vamos a luchar por la patria, ¿no es cierto? El punto 14
es muy importante, que es contagiar esa energía y entusiasmo. Fíjense cómo en esta cuarta parte ya estamos botando el proceso, ya estamos generando hacia los demás el proceso. Es decir, primero me preparo interiormente, reconozco, me preparo, luego empiezo a practicar la parte conductual, y en el cuarto punto ya es lo que yo hago, los resultados que yo consigo con la gente. Primer resultado, comunicarme. Segundo resultado, inspirar visión. Tercer resultado, punto 14, contagiar energía y entusiasmo. Es decir, ser capaz de que el otro salga de su depresión y de su tristeza a través de lo que yo soy capaz de comunicarle. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando una persona llega triste, aburrida y cansada, ¿cómo uno es capaz de contagiar energía y entusiasmo? Esto hay que practicarlo. El punto 15 es ser un faro de positivismo, es decir, siempre buscar el lado positivo de las cosas, siempre encontrar una solución, siempre ser solucionático y no problemático. Las personas problemáticas tienen menos liderazgo que las solucionáticas, es decir, yo tengo siempre que ponerme en la posición del que soluciona. El punto 16 es muy importante y tal vez se sale de todo el esquema. Tengo que ser experto en mi campo. Entonces, yo quiero ser un líder, que soy psicólogo, tengo que manejar muy bien la psicología. Yo quiero ser un líder en la mecánica, tengo que ser el mejor en mecánica. Es decir, que la experticia tiene mucho que ver con el liderazgo. Por eso los líderes estudian el tema en donde trabajan. Si tú eres maestro, entonces tienes que ser un maestro extraordinario. Si eres músico, tienes que ser un extraordinario músico. Es decir, ser experto, brillar, destacarse. Para eso tienes que invertir 10.000 horas. Dicen que cuando uno ya le da 10.000 horas a un tema, se vuelve bueno en ese tema. Nuestra medallista de oro aquí en Colombia, que nos tiene muy felices, y a toda América Latina, Mariana Pajón, entrena todos los días bicicross 7 horas. De manera que ahí podemos ver cómo es que se construye una medalla de oro. Y cualquier medallista, más o menos ese es su... Cualquier violinista excelente, 7 horas. Cualquier cantante excelente. Entonces ahí más o menos sabemos, ¿no es cierto? Bueno, el 17 es ejercer el poder carismático de creer en la gente. Esto sí es muy duro para algunas personas. Tener confianza y fe en la gente. No por lo que yo veo, sino por la fe que yo tengo. Ojo, porque esto es muy interesante. Creer en la gente. No importa que yo vea que él no es capaz, tener fe en que él es capaz, para poderle poner a esa persona una meta superior a sus propias expectativas. Yo lo trabajo mucho en psicología clínica con mis pacientes. Cuando le digo a una mujer, yo creo que tú eres capaz de ser digna, yo creo que tú eres capaz de escoger una persona extraordinaria como pareja, yo creo que tú te mereces ser tratada como una princesa. Es decir, yo creo en ti. Y la gente me dice, gracias Octavio, tú creíste en mí y yo quiero trabajar eso, me lo he propuesto, que es en mí, a mis hijos, tú puedes, tú eres capaz. No, yo no, pues sí, tú eres capaz, yo creo en ti. Y siempre creer más allá de lo que la gente cree en ellos mismos. Ojo con esto, es muy importante. Si la gente tiene una creencia en sí mismo regular, yo subo esa creencia, lo pongo, mis expectativas las pongo por encima, le digo, tú eres capaz de más, yo creo en ti. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? No decir, usted quién sabe qué será capaz de hacer, yo no creo que usted sea capaz, porque eso daña las expectativas de la persona. Los profesores son expertos en
mostrarle a los alumnos que creen en ellos y que son capaces. Y esos alumnos funcionan mejor que los profesores que los maltratan y les dicen que no sirven para nada. Entonces yo tengo que creer en la gente y finalmente el punto último es tremendamente importante, profundo y espiritual, reconocer la grandeza en otros. Si yo soy creyente, es muy importante que sea capaz de ver a Dios en los demás. La Madre Teresa un día estaba limpiando a un leproso. Los leprosos hieden, huelen horroroso a carne podrida. Es muy difícil limpiar un leproso. Y entonces alguien le dijo, yo no sería capaz de limpiar ese leproso ni por $1.000.000. Y ella le respondió a este señor, que era alguien muy importante, le dijo, yo tampoco. Si soy capaz de limpiar un leproso, dijo Madre Teresa, es porque sé que estoy limpiando a Jesucristo. Entonces fíjense lo que es el líder, ¿no? Reconocía en el enfermo, en el leproso, la grandeza divina que había dentro de ese pobre, podrido, dañado, enfermo, agonizante. Reconocía su grandeza, reconocía la presencia de un ser superior. Entonces eso implica algo muy importante en un líder que se llama humildad. El líder tiene que reconocer la genialidad, la grandeza y la maravilla que hay en los demás. Y si es capaz de hacer eso, la gente se siente reconocida e inmediatamente empieza a comportarse según esas expectativas. Entonces hay algo muy importante cuando Churchill le dice al pueblo inglés, no les puedo prometer sino sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué está haciendo? Reconocer la grandeza del pueblo inglés para soportar la adversidad, el sufrimiento y el dolor de la guerra. Es decir, ustedes son capaces de soportar sangre, sudor y lágrimas. Y eso se convierte en una elevación del espíritu del que está oyendo, ¿no es cierto? Bien, entonces ese es un punto fundamental. Aquí está el modelo, el modelo, el tipo de informe que nos da Checkpoint. Bueno, es muy interesante, genera actividades de coaching, te da una lista, todo. Pero estas son las 8 grandes megacompetencias que manejamos en Checkpoint para poder orientar este modelo de liderazgo carismático. De manera pues que esa es la idea. Si ustedes están interesados, les voy a colocar otra vez aquí la página octavioescobar.com para que sean tan amables y se inscriban. Y si están interesados en adquirir el Checkpoint, me coloquen ahí, estoy interesado en esta herramienta. Este es el modelo de liderazgo carismático. Termino diciendo, tu empresa puede ser el siguiente caso exitoso de liderazgo carismático. Entonces les doy muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy interesante para mí mismo poder repasar todo esto, compartirlo, escúchenlo. Si están interesados en la grabación, se la voy a enviar a los que se inscriban en octavioescobar.com. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro seminario de esta noche, 18 pasos para transformarse en un líder con carisma. Y de verdad que tiene bastante sentido estos pasos porque es toda una metodología para crear líderes. Es toda una investigación que se hizo en más de 30 países y hoy la quiero compartir. De manera que bienvenida Ana, Belén, Blanca Ligia, Caterín, Cecilia, Claudia Patricia, Claudia Rocha, Constanza, Francisco Gustavo, Isabel, Josefa, Julio Andrés, Laura, Ligia, Lisette, Lucía, María Claudia, María Fernanda, María Muñoz, María Janet, Marta Franco, María Victoria, Melquisedec, Mónica, mi querida compañera de la vida, Mónica Martínez, Oscar Luis Muñoz, Patricia Romero, Psipabe, Rocío Calentura,
Jimmy Torres y Janet Parada. Es un gusto, un honor muy grande tenerlos acá y pues decirles que si quieren la grabación de esta conferencia y de otras más, se inscriban en mi página octavioescobar.com. Lo mismo si están interesados en nuestras herramientas. Hoy vamos a hablar de un proceso muy lindo, un proceso que parte de un paradigma muy interesante. Los líderes no nacen, se hacen. Entonces, nuestra primera tarea es enfocarnos en conocer cómo es que funciona este modelo y cuáles son esos pasos. Entonces, tenemos dos cosas aquí interesantes. Algunos ya han estado en las conferencias sobre Checkpoint 360, una estupenda herramienta para evaluar líderes en 8 macrocompetencias y 18 competencias que ustedes las pueden observar ahí. Pero hoy me voy a enfocar en algo interesante, es tomando esta herramienta, cómo crear paso a paso un líder más exitoso y carismático. Partían entonces estos autores, Bud Haney, Jim Sirvasco y David McKine, de cómo podemos desarrollar tanto la parte interna, profunda, espiritual, ética, como la parte externa y comportamental para transformarnos en un líder carismático. Este libro, que pronto estará disponible en español, aquí tengo yo la portada de la primera edición que apenas se está distribuyendo en América Latina, está empezando a distribuirse, pero lo que quiero compartir con ustedes es algo muy interesante. Yo leí, disfruté mucho la edición en inglés, Leadership Carisma, y de ahí intento compartir 18 puntos claves para que ustedes puedan, tanto en sus empresas como en lo personal, desarrollar un proceso de liderazgo. Y compartirles que podemos todos mejorar nuestra capacidad humana, nuestras competencias de líderes, dado que los líderes son los que mueven las empresas, mueven el mundo y en general los responsables de las cosas buenas o malas que le pasan al planeta. Entonces, entre más fuerte sea nuestro liderazgo, pues más vamos a poder trabajar desarrollando las metas que tenemos como sociedad y como comunidad. Entonces, esta investigación sobre el liderazgo carismático la hicieron los dos fundadores de Profile, uno de ellos ya fallecido, y David McKine, un extraordinario líder irlandés, buscando en muchos países qué era lo que hacía que los líderes triunfaran. En otras palabras, cuando uno se hace una pregunta y busca la respuesta, muchas veces encuentra algo interesante, ¿no es cierto? Que es, podemos definir